Bienvenidos a Estudios Jurídicos Podcast especial número 3. Hoy estamos con Marieta Enríquez, del equipo de coordinación del programa de estudios jurídicos, y con profesores invitados de la región, el profesor José Luis Suárez del estado Mérida y el profesor Manuel Rodríguez Luna del estado Yaracuy. Por acá el profesor Alex Díaz, secretario general de la Universidad Bolivariana de Venezuela y director del Centro de Estudios Jurídicos Venezolanos. Sí, hoy es un podcast especial el que tenemos. Ya han pasado 2 semanas desde la vil agresión de la cual fue objeto nuestra patria y han ocurrido cosas, ¿no? Cosas muy importantes, entre ellas contarles que el pasado viernes se realizó, viernes 16 de enero, se realizó en el Teatro Teresa Carreño de Caracas un evento muy importante que fue el encuentro o un encuentro nacional de la red de juristas por la defensa de la patria y por la liberación del presidente Nicolás Maduro Moro y la primera dama Cilia Flores, nuestra diputada Cilia Flores. Ese evento, fue muy importante, pudimos estar allí, pudo estar el programa de estudios jurídicos presente con estudiantes, pudimos estar presentes con profesores, docentes, nuestros equipos de coordinación, incluso se movilizaron equipos de los estados de la universidad. Estuvo nuestra rectora Sandra Oblitas Rusa, nuestra vicerrectora Jennifer Gil, nuestro vicerrector de Desarrollo Territorial, el profesor Silio Sánchez. Es decir, estuvo la Universidad Bolivariana presente en pleno, muchos profesores, muchos estudiantes, y un encuentro, por supuesto, sin precedentes. O sea, yo no había visto en el tiempo que tengo de vida un encuentro de juristas tan grande como ese, con presencia de profesionales del derecho, jueces de paz, que sabemos que no necesariamente tienen que ser profesionales del derecho, pero trabajan con el derecho, trabajan con la justicia, estudiantes de universidades públicas, estudiantes de derecho de universidades privadas, autoridades, todas las ramas del poder público representadas en ese evento. O sea, creo que fue un evento muy importante, además en una fecha que para nosotros los juvevistas y los que hacemos parte del programa de estudios jurídicos es muy simbólica, como lo fue el 16 de enero. Así es, 16 de enero, día en que celebramos la primera promoción de abogados y abogadas egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Recuerdo haber estado allí en ese evento en el año 2010 con la presencia de, el presidente en ese momento, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y también, un número importante de autoridades que le acompañaban y donde él hacía, reflexiones muy valiosas y reconocía el esfuerzo, de la Universidad Bolivariana en transformar la lógica de la formación jurídica convencional por una formación jurídica que le apostaba a la justicia, que le apuesta a la justicia, que le apuesta además a la construcción, a apoyar la construcción de las normas que necesita el pueblo y apoya, por supuesto, la fórmula, de cómo podemos avanzar significativamente en lo que es para que la justicia le llegue al pueblo, sea más accesible. Entonces, en ese orden, ese 16 de enero ya se cumplen 16 años de esa fecha. Y 16 años de graduados y graduadas. Decimos que no egresados porque seguimos acá en la Universidad Bolivariana aportando y apostando por este sueño del comandante Chávez y este sueño de todos los hijos e hijas de la República Bolivariana de Venezuela. A propósito del encuentro, sí, una participación, bastante significativa. Yo diría que poco más de 4.000 abogados y abogadas nos congregamos en el espacio del Teresa Carreño para, marcar nuestra posición, pronunciarnos en relación a la liberación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de la primera dama Cilia Flores. En ese orden, nosotros como programa de formación de grado tuvimos un gran debate que, convocamos inmediatamente, fuimos atacados, porque el 3 de enero para nosotros significó un quiebre en la forma en que el
Además, se estaba generando las condiciones de gobernabilidad en nuestro país y cómo fue de alguna forma quebrantado nuestro ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico internacional. En ese orden, bueno, todos quienes hacemos parte de estos procesos de formación académico en el ámbito jurídico, nos convocamos pues de manera inmediata para analizar la situación por la cual estaba atravesando nuestro país y generamos pues una posición. Y esa posición o ese pronunciamiento lo elevamos el día 16 allí en el Teresa Carreño. No sé si los compañeros van a comentar cuál fue su impresión en relación a este encuentro de abogados y abogadas de la República. Sí, destacar la alta participación que se dio para ese momento, pero más allá de la participación es reconocer en el pueblo venezolano, en las instituciones, la capacidad de amalgamar una fuerza vinculada en la defensa del presidente y de la diputada Cilia Flores. Eso es importante destacarlo, que una población que no se achicopala, no se diezma, sino más bien se fortalece, unida a las instituciones. Destacar también la singularidad de que hubo la expresión máxima de movimientos presentes también en ese espacio, abogados reconocidos desde distintas instancias, espacios desde donde participan, pero que también son bienvenidos, pero además todos con el propósito de hacer los distintos pronunciamientos que se entregaron también al hijo del presidente, al diputado Maduro Guerra, y que en su momento cada uno de los actores hizo posible la entrega real de esos pronunciamientos. Esperamos nosotros cumplir con esas tareas que se devienen de esta actividad y que seguramente en lo largo de este programa lo vamos a venir ampliando en lo que se va dando sucesivamente. Sí, ciertamente, igualmente me gustaría hacer un reconocimiento a los docentes de la universidad que hicieron un esfuerzo también de participar, de sumar al estudiantado en lo que es la reflexión y la acción, porque en realidad fue una manifestación de una acción en concreta de todos los que amamos y sentimos esta patria, la cual fue agredida y terminó con el secuestro de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera dama y diputada Cilia Flores. En ese encuentro, bueno, bien lo decía la doctora Mariette y el doctor José Luis, hubo la presencia de distintas formas o distintos modos de organización de lo que es, como por llamarlo así, el gremio de abogados, y todos enmarcados en un solo objetivo, la defensa de la patria y lo que vamos a llamar nosotros la lucha por el retorno de nuestro presidente, el cual evidentemente fue secuestrado, pues, violando todas las normativas internacionales vigentes, pues, a nivel mundial. Y que además se acompañó, o sea, con distintos actores, jueces de paz, que es una representación del poder popular, que también trabajan en la dimensión de la justicia, bueno, contribuyendo en ese debate, pues. Podríamos detallar muchos elementos allí, la participación de distintas personalidades de los poderes públicos, eso da gratitud porque uno siente que hay una fuerza que mantiene el hilo constitucional que ha sido parte de la estrategia de trabajo de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Destacar, profe Alex, lo importante de que dándose ese evento, a su vez se está dando otro evento también acá en Caracas, concentrando una gran fuerza nutrida, participativa del sector campesino, que actuaron también, participaron abiertamente en una movilización interna que se dio, sumándose a este espacio también, a esta ventana de defensa, y que creo que en este momento todos los gremios, toda la fuerza que se pueda unir en razón de la defensa de la liberación del presidente es excelente en este momento. Sí. Bueno, parte de las denuncias que hacíamos era, bueno, todo cómo está concebido el derecho internacional público y cómo además, ¿verdad?, siendo Estados Unidos una de las naciones que participa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hoy no, bueno, bajo ningún concepto, se enmarca sus actuaciones en el derecho internacional. Por el contrario, bueno, veíamos cómo anteriormente esta nación partía pues dentro de sus prácticas
del orden en base a reglas, de la filosofía del orden en base a reglas, ¿verdad? Que plantea básicamente que era construir trajes a su medida desde el punto de vista jurídico para accionar luego contra las naciones y de alguna forma favorecer sus intereses como país, como potencia. En este sentido, ¿verdad? Ya vemos que no hay ni siquiera esos cuidados por garantizar mínimamente el cumplimiento de la legalidad que ellos mismos diseñaban para sus pretensiones. Ahora vemos cómo, bueno, hay un desconocimiento total por la legalidad internacional y adicionalmente incluso por su propia legislación y por su propia constitución de su país, pero vemos una actuación de parte del gobierno de Estados Unidos que además de transgredir todo el ordenamiento, en este momento, bueno, está causando una consecuencia bien negativa, ¿verdad? Para lo que es cómo se percibe en este momento el cumplimiento del derecho internacional. Normas tan importantes además para garantizar la paz en el mundo, porque recordemos, parte del análisis que hacía el profesor Silio Sánchez en el encuentro, era cómo había surgido las Naciones Unidas, cómo desde 1945 el mundo había concertado un pacto que les permitía o que nos permitía convivir en paz y en armonía, ¿no? Dentro de las diferentes particularidades que pudiera tener cada país, incluso de sus formas y modelos de desarrollo, había, todos los caminos que conducían a formas pacíficas, a métodos y mecanismos pacíficos para la solución de controversias entre las naciones. Hoy vemos cómo todo ese andamiaje, ha quedado completamente irrumpido, ha quedado completamente transgredido por la actuación del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, lo que ha generado un mal precedente para nuestro país. Así es. Para el mundo entero. Para el mundo entero, ciertamente, porque hacíamos una reflexión y hay sectores o algunos actores que hablan de la muerte del derecho internacional público y eso sería nefasto, pero para toda la humanidad. Lo que hay que condenar es la acción del gobierno de los Estados Unidos, que transgrede todo lo que sería el ordenamiento del derecho internacional, pero no declararlo muerto. O sea, eso es un error en el discurso. Más bien por su vigencia. Por su vigencia. ¿Por qué? Porque, si no caeríamos de nuevo en la ley del más fuerte, pues. Sí. Y cualquier país, con un mínimo de armas nucleares o un mínimo de armas puede ocupar cualquier otra nación sin ningún tipo de consecuencias. Así vamos a decir, sí, que no tenga ni consecuencias y tan solamente para la apropiación colonial de los recursos, porque nos estamos encontrando también que el gobierno de los Estados Unidos tiene una actitud colonialista, pero perversa, ¿no?, hacia Venezuela. Uno ve sus declaraciones, hacia la forma, mundo, la actitud, y hacia el mundo totalmente. O sea, ya no solo es contra Venezuela, ahora también contra otras repúblicas por territorio, por recursos. Y lo dicen descaradamente, pues, que de paso. O sea, no es algo que uno pueda elucubrar y decir, no, lo estamos inventando, no lo estamos viendo, no. Lo dicen ellos verbalmente. O sea, su interés en Venezuela fueron los recursos, el petróleo. Bueno, a mí me gustaría destacar de ese encuentro que estamos comentando, cómo estuvo estructurado, ¿no? Quizá hay gente que nos ve y no estuvo en el encuentro. Se estructuró en base a unas ponencias centrales y en base a unos pronunciamientos leídos de parte de organizaciones sociales, asociaciones civiles, academias del ámbito jurídico, entre otras. Más de 10 pronunciamientos fueron leídos, organizaciones de estudiantes de derecho, incluso de universidades privadas, ¿no? Ahí tuvimos una ponencia de la doctora Indriana Parada, que es una escritora que ha venido desarrollando la idea de investigación en torno a las medidas coercitivas unilaterales, ¿no?, contra nuestra patria. Nuestro profesor Silio Sánchez, coordinador de estudios jurídicos, coordinador nacional y vicerrector de desarrollo territorial de nuestra universidad, que hizo una reflexión muy importante en torno a la importancia de la red de juristas, ¿no?, como una acción concreta en esta coyuntura, ¿no? Una red no se está creando ahora, se está reencontrando en este momento por la defensa de la patria y por la liberación del presidente y de su esposa Cilia Flores. También tuvimos una intervención o una exposición de el procurador general, el doctor Reinaldo Muñoz, muy centrada
en los aspectos de la inmunidad de jurisdicción del jefe extranjero, ¿no? Del jefe de Estado extranjero en otras jurisdicciones. Estuvo también presente la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y hubo una intervención también del fiscal general de la República, Tarek William Saab, que bueno, analizó a detalle muchos de los elementos jurídicos del secuestro de nuestro presidente. Y en el cierre estuvo el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que bueno, hizo una reflexión también muy sentida en torno a que el derecho internacional había recibido una puñalada, pero también todos coinciden en ese elemento, y todos coinciden también en la necesidad de luchar por su cumplimiento, por su vigencia, porque el derecho internacional público, bueno, es la única herramienta que puede salvarnos del caos entre las naciones, ¿no? Decir además que salieron 3 tareas importantes de ese encuentro, ¿no? La primera tarea, elaborar un documento para uso internacional por parte de los juristas venezolanos, para ir a denunciar a todo espacio posible, político, institucional, de organización social alrededor del mundo, la agresión de la que ha sido víctima Venezuela y el secuestro de nuestro presidente y su esposa. En segundo lugar, que el encuentro de la red que tuvo como epicentro Caracas, pues se despliegue en 24 capítulos regionales en los estados, capítulos regionales en los estados, y esa es la fase que viene, y por eso es muy importante comunicar desde el podcast las reflexiones sobre este encuentro. Y la tercera propuesta que salió fue hacer un nuevo encuentro de la red de juristas, o de una red de juristas, pero de carácter internacional. Recordemos que en noviembre hubo aquí en Venezuela un encuentro internacional de juristas con más de 100 juristas internacionales de 34 países, donde entre otras cosas se analizó pues los elementos de agresión que para noviembre se venían configurando con la militarización del Caribe, el ataque a embarcaciones en el Caribe, el asesinato de seres humanos sin fórmulas de juicio a partir de bombas y misiles en el Caribe. Y el Pacífico. Correcto. Y entonces, bueno, esos 3 elementos son muy importantes, pero además nosotros como academia, la Universidad Bolivariana, el programa de estudios jurídicos, el Centro de Estudios Jurídicos, llevamos unos pronunciamientos también construidos a partir del diálogo y la reflexión con nuestros profesores, equipos, estudiantes, y que se ve también importante al menos repasar las ideas gruesas de esos pronunciamientos, para que también el pueblo académico huevista los conozca. Sí, bueno, parte de lo que estableció esa discusión, o parte de lo que fue los aportes pues dados por los compañeros, en principio partíamos de respaldar las acciones y las actuaciones por parte del Estado venezolano al momento que correspondió asumir los ataques criminales. Es decir, ¿cómo enfrentar eso? Bueno, ya hablábamos en el podcast pasado de lo que fue el decreto de estado de excepción por conmoción exterior. Este decreto entró en vigencia y salió publicado en Gaceta el mismo día en que ocurrieron los hechos lamentables contra nuestro país, la agresión contra nuestro país el día 3 de enero. Y fue una actuación bastante rápida, pudiéramos decir, porque de alguna forma ya nuestro presidente Nicolás Maduro, desde el mes de octubre, había venido trabajando conjuntamente con el resto de las ramas de los poderes públicos para abordar una situación dentro de los escenarios hipotéticos, ¿verdad? Viendo pues que ya se encontraba una flota en el Caribe, donde ya se habían perpetrado algunas agresiones contra nuestro país, contra nuestro mar. Entonces, bueno, dentro de los escenarios que se manejaron la posibilidad de publicar, pues de que entrara en vigencia este decreto una vez se consolidara en tierra la agresión, tal como fue el 3 de enero. Seguidamente, otra actuación que consideramos respaldar en el marco del encuentro fue la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia número 1 de la Sala Constitucional,
constitucional que ordenaba a la vicepresidenta ejecutiva juramentarse como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, estos dos hechos ya los trabajamos, estos dos documentos ya los trabajamos en el podcast pasado, pero consideramos importante referirlo de cara a lo que fue el pronunciamiento. Asimismo, nosotros analizábamos, ¿verdad?, las implicaciones de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en su artículo 2. Yo le voy a pedir al compañero Suárez que me ayude allí con la lectura del artículo 2, numeral 1 del artículo 2. Para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1 de la organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. 1. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Ahí reflexionábamos de la necesidad del reconocimiento que ha existido, además históricamente desde 1945 hasta la fecha, de las naciones por otras naciones, ¿no? El respeto que debe haber entre las naciones y el respeto a su autodeterminación, a su soberanía, a su libertad, a su independencia. Asimismo, el artículo 2, numeral 4. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Bueno, esa abstención de la que habla el artículo no es otra cosa que una prohibición de agresión contra otra nación. Sí. Debe haber, y además a lo largo de todos estos años, mediante diferentes acuerdos, tratados y resoluciones y pactos, se ha de alguna forma diseñado una arquitectura jurídica para promover la resolución pacífica de los conflictos entre naciones, de manera pues que este principio que resalta el artículo 2 de las Naciones Unidas de prohibición del uso de la fuerza, para nosotros era fundamental resaltarlo en el marco de nuestro pronunciamiento. Asimismo, el artículo 2, pero el numeral 7. Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta, pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7. No debe haber intervención en los asuntos internos, es lo que plantea ese principio de las Naciones Unidas, de manera pues que además si hubiese algún hecho o alguna controversia de índole interno dentro de un país, no tiene por qué ningún otro país o ninguna organización meterse o de alguna forma intervenir en lo que es la situación pues por la que atraviesa el país. Entonces, allí vemos con claridad cómo, de alguna forma, estos principios que son esenciales en el marco de una relación soberana, de respeto, de no injerencia, de no intervención, han sido socavados, han sido vulnerados, han sido quebrantados a todas luces, con los hechos que han ocurrido en nuestro país. Sí. Bueno, por nuestra parte, me refiero al Centro de Estudios Jurídicos Venezolano de la UVB, nosotros también elaboramos un comunicado que entregamos en la actividad, en el encuentro de la red de juristas. Y bueno, si pudiera, tiene una paginita, pero si pudiera resumirlo un poco, nosotros en primer lugar, desde el Centro de Estudios Jurídicos, expresamos nuestro profundo rechazo y repudio a la grave agresión militar unilateral e injustificada de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada del pasado 3 de enero de 2026 en las regiones de Distrito Capital de Caracas, Miranda, La Guaira y el estado Aragua, ¿no? Esta agresión fue por parte de fuerzas militares de los Estados Unidos y implicó, además de la muerte de más de 100 seres humanos, entre civiles, militares, daños a instalaciones militares, pero también instalaciones civiles, instalaciones académicas, centros de investigación, centros de estudio,
implicó también el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama. Entonces ahí esa es nuestra primera posición. Luego hacemos un breve análisis de lo que venía pasando, ¿no? Este proceso histórico llamado Revolución Bolivariana tiene 26 años siendo agredido de diferentes formas e intensidades. Y en las últimas 27 semanas, pues con ya amenaza militar prohibida, como acabas de leer por la carta. Secuestro de buques petroleros. Secuestro de buques, cierre de espacio aéreo. Extrajudiciales. Bueno, una serie en el Mar Caribe, correcto. Entonces aquí analizamos un poco la posición jurídica, cómo se viola la Carta de las Naciones Unidas, cómo se viola la inmunidad de jurisdicción del jefe de Estado extranjero. También resaltamos en el comunicado del CEJUVEN, destacamos, digamos, la respuesta que ha dado el pueblo venezolano, sabiendo preservar, como tú lo decías hace un ratico, el hilo constitucional en unión con las ramas del poder público, en movilización permanente, porque el pueblo no ha dejado de estar en la calle en estos 16 días que han transcurrido de esa agresión, marchando, como tú bien decías, los distintos sectores sociales, o reuniéndose juristas pensando en argumentos en función de defender a la patria y al presidente. Entonces, digamos que esa es la posición que ha expresado el CEJUVEN. Estos documentos están a la orden, sería bueno publicarlos también, sí, para que nuestros estudiantes y profesores también los conozcan y hagan parte también de los debates que ellos están dando, que además la universidad ha pedido contextualizar este cierre de tramo académico en el marco de esta agresión y de los elementos que están en torno a ella, ¿no? Dentro de las aulas, distintos profesores, inclusive, puedo decirlo, mi persona, con los estudiantes nos hemos sentado a desglosar, a ver, inclusive hasta trabajar con una línea de tiempo, cómo fue tejido un acto que se materializó el 3 de enero, pero que eso no fue aislado, inclusive por documentos revelados por ellos mismos ya lo tenían aprobado en diciembre, ya el 13 de diciembre ellos tenían aprobada esa incursión hacia Venezuela, o sea, transgrediendo, ya lo dijo muy bien la doctora Marieta y lo leyó el doctor José Luis, el ordenamiento jurídico internacional de las Naciones Unidas, o sea, totalmente injustificado. Nunca hemos agredido a otro país y mucho menos con intenciones bélicas, pues, o de apropiarnos de recursos como tal. Y los estudiantes es interesante porque ellos, generan esa reflexión y empiezan como a ver, pues, dentro de estos discursos, estas guerras narrativas, donde fueron también atacando a Venezuela, el gobierno bolivariano, esta acción hace que vean cuál es la realidad, que vean que no solo era una narrativa de que, mire, estamos bajo amenaza, ¿qué nos van a estar haciendo? Eso es pura mentira, no se van a atrever. Y ocurrió un hecho, en donde evidentemente mueren civiles, mueren soldados venezolanos, murieron también soldados cubanos caídos en la defensa en la pretensión en ese momento de secuestro del presidente, que en realidad, atroz, pues, podemos decirlo así, es un hecho inédito y negativo, de paso, para el mundo, porque pueden haber hechos inéditos positivos, esto es algo demasiado atroz para el mundo. Así es. Bueno, ya para ir un poco cerrando este podcast especial número 3, quería comentar, retomar la recomendación de lectura. Nosotros estamos trabajando ahorita este texto, Estados de Excepción, de Giorgio Agamben, ¿no? Porque estamos en un estado de excepción, como lo recordaba Marieta, el estado de excepción de conmoción exterior. Es uno de los 4 tipos que tiene nuestra Constitución. Ese es un estado de excepción que está en la Constitución y que, se ha implementado a partir de un decreto y está en plena vigencia. Entonces, importante es estudiar estos temas, Marieta. Así es. Y quería comentarles que probablemente si tengamos, pues, porque ya además nos han solicitado desde los diferentes espacios la publicación del pronunciamiento, probablemente por los canales del programa de formación de grado, por los diferentes espacios que tengamos, vamos a difundirlo, porque además también hay algunos aportes en el ámbito incluso del derecho interno, ¿no? Dentro del análisis que hicimos también analizábamos nuestra Constitución y cómo, la misma Constitución establece
pues un conjunto de principios y garantías para la República que también fueron vulnerados y quebrantados en el marco de este ataque vil, criminal, militar contra nuestro país. Así es. Bueno, les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, a darle me gusta y comentar este video. Y bueno, vernos en un próximo podcast de Estudios Jurídicos.